Entonces, me presento, mi nombre es Melissa Sierra Castrillón, yo soy estudiante de Psicología de octavo semestre y junto con mi compañera Mildred vamos a presentarles nuestra propuesta de investigación. Ella también es estudiante de Psicología de séptimo semestre. Esta propuesta la desarrollamos en el Semillero de Investigación Sinapsis y también dentro del marco del macroproyecto de identificación de biomarcadores electrofisiológicos para la enfermedad de Alzheimer del grupo Neuropsicología y Conducta en colaboración con el grupo Neurociencias de Antioquia. Muy largo, todo, qué pena. Nuestro título es Análisis de las características léxicas en habla continua de adultos portadores y no portadores de la variante genética E280 en el gen de la presenilina 1 para enfermedad de Alzheimer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa de alta prevalencia a nivel mundial. En la primera gráfica podemos observar cómo el aumento en los casos se ve incrementado en países de bajos ingresos. En la siguiente gráfica podemos observar que en Colombia entre el año 2009 y el año 2015 fueron atendidas 252.577 personas en los centros de salud por esta condición, generando altos costos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hola. Esta es una enfermedad que tiene un alto impacto económico y social a nivel mundial, ¿cierto? Estimando que para el año 2015 se invertía un total de 818 billones de dólares en cuidados tanto formales como informales, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los informales son difíciles de calcular. A nivel social, el impacto en las dinámicas familiares de cuidadores y personales de cuidadores y de personas que la padecen y se ha visto también afectado, reportando aspectos de abuso en relaciones íntimas, entre otras. Siguiente diapositiva. Dentro de todas las demencias encontramos que la más común es la enfermedad de Alzheimer. Esta oscila entre un 60 y un 90% del total. Dentro de sus características tenemos que ella tiene un inicio insidioso, es decir, no es muy marcado, no es agudo, con un desarrollo lento y progresivo durante años. ¿Cierto? Tiene también unas características clínicas y fisiopatológicas específicas que la diferencian de las otras demencias y que también marcan su progresión. La clasificación se realiza según la edad de inicio o los factores etiológicos. Siguiente diapositiva. Dentro de los factores etiológicos, entonces vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer puede clasificarse en dos tipos. Un primer tipo, que es de tipo esporádico, donde la causa de la enfermedad va a tener mayor influencia de factores ambientales, y un segundo tipo, que sería el Alzheimer familiar, el cual lo denominamos así cuando más de dos personas que pertenecen a una misma familia presentan esta enfermedad. De tipo familiar vamos a ver que es causada por una mutación en distintos genes, como es en la presenilina 1. Siguiendo con la siguiente diapositiva, que acá nos va a mostrar, exacto, acá en Antioquia tenemos un nicho con la mayor cantidad de personas portadoras de la mutación E280A en el gen de la presenilina 1, las cuales tienen más del 99% de probabilidad de presentar la enfermedad. Es con esta población precisamente, la de Alzheimer familiar, con la que vamos a trabajar en este proyecto, porque nos permite empezar a estudiar alteraciones propias de la enfermedad antes de que inicien los síntomas detectables clínicamente. Continuando, vamos a ver que en la enfermedad de Alzheimer, continuando a la siguiente diapositiva, tenemos alteraciones en diferentes dominios cognitivos. Se van a ver dificultades para integrar los objetos, direccionar los recursos atencionales, realizar tareas con respecto a metas, que sería todo el componente de función ejecutiva. Van a haber también cambios en la velocidad para ejecutar las tareas y en las capacidades de comunicarse, además de esos síntomas prototípicos de la enfermedad, que son cambios en la memoria episódica, donde la persona se le dificulta recordar información sobre su propia vida personal y elementos familiares. Continuando con la siguiente diapositiva.
¿Se le fue la conexión o se quedó callada? Creo que se le Hola, fue la... hola. Ah, Meli, Qué bueno. pena. A pesar de que las dificultades en memoria han sido las más estudiadas por ser la característica más llamativa, existen otras alteraciones como por ejemplo las que se presentan a nivel del lenguaje, ¿cierto? Hay han habido algunos estudios que han realizado investigaciones con respecto a las dimensiones específicas del lenguaje, es decir, la forma, el contenido y la pragmática. En este ámbito han encontrado que los aspectos derivados de las características léxicas se han encontrado evidencias con respecto a esto. En ese primer estudio realizado en el 2013, encontramos que ellos evalúan diferentes variables como la complejidad sintáctica, el contenido léxico, la producción del discurso, la fluidez y el contenido semántico, encontrando que son precisamente las variables lexicales las que mejor marcan o capturan la progresión y el deterioro de ese aspecto lingüístico en la enfermedad de Alzheimer. En este siguiente estudio realizado en el 2017, ellos encuentran que las dificultades o los bloqueos anómicos que se dan en etapas iniciales de la enfermedad se deben más a unas dificultades de acceso al léxico que por alteraciones en la memoria o del recuerdo como tal. Vamos con la siguiente diapositiva. Y le damos otro, exacto. Ahí. Bueno, entonces ahora sabemos que va a haber una alteración léxica en la enfermedad, pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que hay alteraciones léxicas? El nivel léxico del lenguaje, básicamente, va a ser un nivel mediador. Entonces, cuando nosotros vamos a producir palabras, lo que hacemos es que tenemos tres niveles básicos para hacerlo. Un primer nivel, que es el nivel semántico conceptual, donde tenemos estas ideas que queremos expresar. Luego pasamos a un segundo nivel, que es el nivel léxico, donde buscamos las palabras que nos permiten expresar esas ideas. Y por último pasaríamos a un nivel fonológico, donde encontraríamos ya cada uno de los sonidos pertenecientes a nuestro idioma que nos permiten expresar esas palabras encontradas. Entonces aquí estamos hablando de ese segundo nivel, que es un nivel mediador entre lo semántico y lo fonológico. Cuando hablamos de léxico, también vamos a encontrar dos elementos importantes. Uno sería el del lexicón, que es una especie de diccionario mental donde tenemos guardadas todas esas palabras del repertorio lingüístico de nuestro idioma. Pero no solo vamos a tener este elemento estructural, sino que va a haber también un elemento funcional, y es la capacidad de cada uno de los individuos para acceder a ese repertorio o a ese lexicón. En Alzheimer, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos, como lo mencionaba Melissa, un patrón fisiopatológico específico, que es el de acumulación de proteínas beta-amiloide y tau hiperfosforilado. ¿Por qué podemos nosotros además argumentar que hay alteraciones léxicas en esta enfermedad? Si damos como si fuéramos a pasar a la siguiente diapositiva, nos van a aparecer unos círculos, exacto. En estas zonas, acá tenemos en el lado izquierdo unos cerebros que se tomaron con tomografía por emisión de positrones, donde se encontró acumulación de beta-amiloide en estas zonas. La imagen de arriba, izquierda superior, va a tener pacientes o individuos que son portadores de la mutación que aún no han expresado sintomatología clara y ya tienen acumulación en zonas específicas como es el temporal superior, el temporal medio posterior y el giro supramarginal. Si vemos en la imagen derecha, hay zonas que se han identificado como moduladoras de la parte léxica del lenguaje, porque cambian según la frecuencia de las palabras o la edad de adquisición. Esas zonas se comparten entre las que tienen acumulación de beta-amiloide y las que están relacionadas con el área lexical. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que esto también está presente en la acumulación de tau hiperfosforilado. Tenemos lo mismo, cerebros de pacientes portadores de la mutación E280A en el lado izquierdo, y en el lado derecho zonas que se han encontrado que se encargan de la diversidad léxica. Si vemos, se comparte el giro supramarginal y áreas temporales mediales y superiores. Por último, en la siguiente diapositiva veremos que el patrón de atrofia propio de la enfermedad también se comparte con el lóbulo temporal, región que está encargada también de mediar en todas las funciones lexicales. De esta manera, entonces, teniendo en cuenta que
La demencia es una enfermedad muy prevalente y que entre ellas la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, y que en la enfermedad de Alzheimer se han encontrado alteraciones lexicales que se ven soportadas por áreas de acumulación de proteínas propias de la enfermedad, que se encargan a su vez del proceso léxico. Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se comportan las características léxicas en personas portadoras de la variante genética E280A en el gen de la presenilina 1, según el estadio de la enfermedad de Alzheimer en el que se encuentre, comparados con una población de control? Siguiente diapositiva. Para la resolución entonces de esta pregunta nos planteamos el siguiente objetivo general: analizar el comportamiento de las características léxicas en habla continua de sujetos entre 20 y 65 años portadores de la variante genética E280A según su estadio, comparados con sujetos no portadores. Continuando, para la resolución de este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, nosotros haríamos una evaluación de las características léxicas, que serían la diversidad, densidad, sofisticación y facilitación léxica, tanto en individuos portadores como no portadores de la mutación de la variante genética, en una tarea de habla continua. En segunda instancia, lo que haríamos sería hacer una comparación de estos índices, de estas variables, para establecer una diferencia, hacer comparaciones entre los grupos, ¿cierto? Y como tercera medida, estaríamos haciendo un establecimiento de una línea de tiempo de la progresión o de los cambios que se van dando de las características léxicas desde fases preclínicas hasta ya el estadio de demencia leve. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Para entonces la resolución de estos objetivos nos planteamos entonces la siguiente metodología. Se trata de un estudio observacional analítico transversal que está enmarcado en un macroproyecto que ya mencionó mi compañera, donde básicamente se toma una población portadora de la mutación E280A y se compara con una población sana no portadora y también personas que tengan la enfermedad que sean no portadoras de la mutación, y se les hacen diferentes registros de actividad eléctrica cerebral, desempeño neuropsicológico, pruebas también clínicas y médicas, y entre ellas la del lenguaje, que es la que nosotros vamos a tomar. Continuando, entonces veremos que trabajaremos con una población de personas nativas de Antioquia entre los 20 y los 65 años. Para realizar el muestreo de estas personas, lo que se hizo fue, como vemos en la parte inferior, tomar un grupo que es perteneciente a las familias con riesgo genético, cuyos criterios de inclusión fueron pertenecer a esas familias, que se pudiese comprobar el estatus de portador o no portador durante la investigación, tener un diagnóstico o que se pueda hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, demencia tipo Alzheimer leve o sanos, que tuvieran una visión y audición adecuada y que estuvieran de acuerdo con los procedimientos que se iban a hacer durante la investigación. También esta población esta muestra tuvo unos criterios de exclusión, que serían todas las condiciones médicas, psiquiátricas, neurológicas, consumo de sustancias o medicamentos que alteraran pues todos los registros, y además tener alguna patología que afecte la expresión del lenguaje. Este es un criterio que agregamos nosotros desde nuestro proyecto para evitar que las alteraciones léxicas se puedan explicar por otros cuadros, como sería un cuadro afásico. Y ya el otro grupo fue seleccionado, el grupo que vemos en la parte superior, según las características propias de los grupos de deterioro cognitivo leve y demencia tipo Alzheimer, que contaría como un grupo control. Este muestreo fue no probabilístico, el del grupo control se hizo en forma de bola de nieve y el de los sujetos de las familias se hizo a conveniencia. Entonces ya en nuestro proyecto lo que nosotros haríamos sería dividir esta muestra en dos grupos, un grupo de portadores y otro grupo de no portadores, y a su vez estos se dividen en tres subgrupos, de modo que podamos compararlos con sujetos de características similares. Entonces el grupo preclínico de portadores sería comparado con un grupo sano, el grupo de deterioro cognitivo leve con un grupo control, lo mismo que el de demencia tipo Alzheimer.
Las variables que nosotros vamos a analizar van a ser variables lexicales. Entre ellas encontramos la de diversidad léxica, que se calcula a partir de las categorías gramaticales de las palabras utilizadas durante el discurso. Entonces se va a ver la tasa de uso de palabras de tipo verbal, de tipo adjetival, los sustantivos, palabras de conjunciones, y cada una de estas se comparan entre sí. También está la variable de densidad léxica, donde comparamos palabras de contenido y palabras más de función. La sofisticación léxica, que nos habla del uso de palabras de baja o alta frecuencia, y la facilitación léxica, que serían palabras de edad de adquisición más alta o baja, las cuales se pueden acceder con mayor facilidad o dificultad según la categoría. Todas estas variables cualitativas ordinales. Continuando, Meli. Hola, hola, qué pena. Para la adquisición del el discurso del habla continua en cada uno de los participantes, donde haremos también el análisis posterior de las variables que mencionó Mildred, lo vamos a adquirir mediante el instrumento NeuroSpeech, en donde lo que se hace sería presentarle al participante esta imagen que podemos ver en la parte derecha, ¿cierto? Se le pide que haga una descripción y se guarda el audio de la descripción que haga la persona, ¿cierto? Posteriormente, en la siguiente diapositiva, se hace una transcripción literal de lo que ellos dicen, y ese discurso en texto plano se pasa a un análisis en un software de procesamiento del lenguaje natural. En este caso, nosotros vamos a utilizar el que nos proporciona Stanford, ya que esto es una herramienta gratuita y además cuenta con un corpus lingüístico para Latinoamérica que es bastante completo. Entonces, se pasa este software, lo que hace él es hacer un análisis de cada una de las palabras y al final dice el total de las palabras y el total según la clasificación de las etiquetas que estén dentro del corpus o que nosotros demos, según las variables que mi compañera mencionó. Entonces, nos dice más o menos cuántas palabras de contenido o de función hay, o de abiertas y cerradas, cuántos verbos, sustantivos, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva. A partir de la extracción, entonces, de todas estas categorías, ¿cierto? Se haría un cálculo de los índices para luego hacer una comparación intergrupal de portadores versus no portadores para hacer una comparación de las medidas obtenidas dentro de el habla continua. Y posteriormente a esto sería una comparación intragrupal dentro del grupo de los portadores con el fin de establecer precisamente la línea de tiempo y observar si existen diferencias desde los estadios preclínicos hasta la demencia leve. Para hacer estos análisis utilizará la herramienta SPSS y la prueba estadística dependerá de la distribución de los datos. Continuamos con la siguiente diapositiva. En los aspectos éticos, este proyecto fue aceptado por no este proyecto, sino ya el macroproyecto aceptado por el Comité de Ética de la universidad. Todos los individuos aceptaron el consentimiento informado y además, según la resolución 8430, los procedimientos realizados representan un riesgo mínimo para los participantes. Y ya continuando con la siguiente diapositiva, los resultados que esperamos encontrar serían entonces que por parte de los portadores hayan menores valores de diversidad, sofisticación y densidad léxica en comparación con los no portadores. Se esperan encontrar menos valores porque las características de diversidad, sofisticación y densidad tienen un mayor nivel de dificultad según las palabras que se elijan. Entonces, unos menores valores en estos índices nos muestran que hay ciertas dificultades para acceder al léxico. Y también se espera encontrar que los portadores tengan mayores valores de facilitación, porque en este caso sería inverso al caso de los índices anteriores, y es que un mayor valor de facilitación nos habla de que efectivamente hay dificultades y por ende acceder a palabras de mayor complejidad está siendo obstruido por alguna razón. Continuando,
También esperamos encontrar entonces una línea de progresión. Esto es, que si hay alteraciones en el grupo portador, esas alteraciones se den de forma diferencial según la fase de la enfermedad. Entonces esperamos que en la fase preclínica estén menos pronunciadas estas diferencias, aunque sí estén presentes, que en la fase de deterioro cognitivo leve ya se hagan mucho más pronunciadas y que ya en la demencia tipo Alzheimer leve haya pues una mayor dificultad en comparación con las fases anteriores. Así podríamos mostrar que las características léxicas representan ese patrón de progresión propio de la enfermedad de Alzheimer. Y muchas gracias.